Voy a compartir con ustedes en esta oportunidad un tema importante, básico, pero fundamental en la creación del carácter del verdadero cristiano. Hemos sido llamados a ser seguidores de Cristo. Hemos sido llamados a conocer la verdad de Dios a través de su palabra. Por lo tanto, cada uno de nosotros nos hemos convertido en estudiantes de la palabra de Dios. Cada uno de ustedes tiene la responsabilidad delante de Dios de comprender correctamente su palabra. Ese es el ideal. Esa es la aspiración, que cada uno de nosotros tengamos una perfecta comprensión de la Biblia, de la palabra de Dios. Ese es entonces el seminario, ese es el pensum de estudios del cristiano. Cada día estudiamos la Biblia con el propósito de comprender qué nos dice, comprenderla y aplicarla en nuestras vidas. Por lo tanto, es necesario entonces que con mucha diligencia nos preparemos individualmente, que programemos todos los días nuestro estudio de la Biblia con el propósito de comprenderla mejor. Ven ustedes que esa es la esencia del cristianismo. Pregúntense usted, ¿por qué lo llamó Dios a usted? ¿Por qué Jesucristo lo ha llamado a ser su discípulo? Con el propósito de que usted interprete, que usted comprenda correctamente la palabra de Dios. Entonces quiero en esta oportunidad compartir con ustedes ciertas herramientas necesarias para comprender correctamente la palabra de Dios. Como todo estudiante de la Biblia, tenemos que hacer uso. Cuando estemos estudiando la palabra de Dios, tenemos que tener de nuestro apoyo saber utilizar el contexto del versículo que estamos estudiando. Tener en cuenta el contexto es una herramienta fundamental para un estudiante de la Biblia, con el propósito de llegarla a comprender mejor. Para entender el significado de las Escrituras, entonces usted, como estudiante de la Biblia, debe de tener en cuenta el contexto en el cual se encuentra el tema o el versículo que está estudiando. Cuando tomamos en cuenta ese contexto, podemos evitar muchas interpretaciones erróneas. Por lo tanto, como estamos en nuestra capacitación, nuestra profesión como cristianos, tenemos que tomar en cuenta en el momento en que estamos estudiando la palabra de Dios, el contexto de los ejemplos, el contexto de las enseñanzas que la Biblia nos da. La gran mayoría de las equivocaciones o malos entendidos acerca de la palabra de Dios son consecuencia de sacar versículos de su contexto. ¿Sí? Ese es el error grande entre los estudiosos de la Biblia, sacar el versículo de su contexto. Por lo tanto, leer el contexto quiere decir, para poderlo comprender, usted debe tener en cuenta los versículos anteriores al que está leyendo y los versículos posteriores al versículo que está estudiando. Ese es el contexto en palabras sencillas. ¿Ya? Entonces, si usted está estudiando X
versículo, necesita tomar el contexto leyendo los versículos anteriores y los versículos posteriores al texto de estudio. Por lo tanto, sacar del contexto un versículo es tratar de entenderlo sin tener en cuenta el tema principal del pasaje. Eso es. Estudiar entonces el contexto incluye examinar los versículos dentro, puede ser, dentro del párrafo que estoy estudiando. Puede ser dentro del capítulo de la Biblia que estoy estudiando. Puede ser también dentro del libro y en sentido más amplio, todos los escritos del mismo autor que estoy leyendo. ¿Ya? Bien. Vamos entonces a poner ejemplos para que sea mucho más ilustrativo. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 3, versículo 4. Génesis capítulo 3, versículo 4. Veamos este ejemplo allí. Génesis 3, versículo 4. Leo el versículo 4 y ustedes me siguen con la lectura silenciosa en sus lugares. Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás. Vean ese versículo y con este voy a poner el ejemplo. Ahí usted está leyendo la frase: no moriréis. Todos lo hemos leído. Pero al leer esta frase, algunos podrían pensar, al leer no moriréis, algún grupo de personas puede pensar que el hombre ya tiene vida inmortal. ¿No les parece? Porque usted está leyendo no moriréis. Algunas personas entonces cuando leen este versículo, esta frase, deducen que ya tiene alma inmortal, porque está diciendo no moriréis. Esa es la frase que leo. Sin embargo, tal suposición, tal razonamiento lógico va en contra de otros versículos muy claros de la Biblia. Por ejemplo, veamos ahora este versículo en Ezequiel 18:4. Tengan en mente la frase, no moriréis. Ezequiel capítulo 18 ahora, versículo 4. Veamos qué dice este versículo. Recuerden, repito, algunas personas cuando leen Génesis 3:4 y dice, no moriréis, inmediatamente deducen que tenemos un alma inmortal, porque ahí dice, no moriréis. Pero vean ahora lo que dice Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Dice el versículo 4, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Vean ahora este conflicto. En Génesis 3:4 leímos que la serpiente le dijo a Eva, no moriréis. En base a ese versículo, cuando centran su atención solo en ello, muchas personas y grandes grupos religiosos pregonan y sostienen que el hombre tiene un alma inmortal y que el alma del hombre no muere. Muy bien, pero vean ahora Ezequiel que dice, el alma que pecare, esa morirá. Vean ahora la controversia que hay ahí. Pero también el apóstol Santiago en su epístola nos dice lo siguiente. Vamos a Santiago capítulo 5 y versículo 20. Santiago capítulo 5 versículo 20, ahí leemos.
Estamos ahí en Santiago, capítulo 5, versículo 20. Leo el versículo. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Vean ahora esta situación. Pero el contexto nos muestra, el contexto de Génesis 3:4 nos muestra que fue Satanás con apariencia de serpiente quien dijo esta mentira a Eva cuando le dijo, no moriréis. Le dijo, tú y tu esposo no morirán. Si lo sacamos del contexto, ¿me entienden ahí? Ahora, unos versículos antes podemos ver, allá en Génesis, cuál fue la enseñanza correcta que Dios le había dado a esta pareja. ¿Cuál fue la enseñanza? Volvamos a Génesis capítulo 2 ahora. Capítulo 2, versículos 16 y 17. Vean, estamos revisando el contexto de Génesis 3:4 y yendo a leer Génesis 2, 16 y 17. Ahora vean ahí lo que dice. Mandó el eterno Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Pero en Génesis 3:4, ¿qué leímos? La serpiente le dijo, no moriréis. Y por lo tanto muchas personas creen en la doctrina de la inmortalidad del alma. Vean entonces que como estudiantes de la Biblia necesitamos utilizar la herramienta que se llama el contexto de los versículos para comprender la Biblia correctamente. Y eso es nuestra profesión, ese es nuestro trabajo, es nuestro estudio como seguidores de Jesucristo. Con este ejemplo vemos que no basta con citar un versículo aislado. Tenemos que tener en cuenta su contexto, o sea, los versículos anteriores y los versículos posteriores, ¿ya? Como lo estamos haciendo en este caso de Génesis 3:4. Leímos Génesis 2, 16, 17. ¿Cuál fue la instrucción que Dios le dio? La ordenanza correcta de parte de Dios. En muchas ocasiones es necesario leer todo el capítulo. Fíjense, para entender el contexto, en algunos casos es necesario leer todo el capítulo para entender el versículo que estamos estudiando. Por ejemplo, vean otro ejemplo. Algunos citan Marcos, capítulo 7, versículos 18 y 19, para apoyar un concepto que es antibíblico. Vamos allá, Marcos, otro ejemplo. Evangelio de Marcos ahora, capítulo 17. Y los versículos, Marcos 7, 18 y 19, estamos ahí. Repito que algunas personas toman este versículo para apoyar un razonamiento lógico de que ahora se puede comer todo tipo de alimentos. Pero vean que lo vamos a analizar bajo el contexto para entenderlo y comprenderlo mejor. Ustedes saben que en el capítulo 11 de Levítico y en el capítulo 14 de Deuteronomio aparece una lista de los
alimentos limpios y los inmundos. Pero vean ahora que un grupo de personas toma Marcos 7, 18 y 19 para apoyarse y decir que hoy podemos comer todo tipo de alimentos, obviando, quebrantando las instrucciones que usted lee en Levítico 11 y en Deuteronomio 14. Jesús le preguntó a sus discípulos. Vamos a leer Marcos capítulo 7, versículos 18 y 19. Están ustedes allí en esa cita. Y él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera y que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Vean esta lectura. Estoy leyendo la Reina Valera de 1960. Ahora, otra versión, la Reina Valera, revisión 1977, dice lo siguiente de estos dos versículos. ¿No os dais cuenta de que todo lo que da de fuera entra en el hombre no puede contaminarle? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la cloaca. Ahora vean ahí la frase, purificando todos los alimentos. Vean la diferencia entre ambas revisiones. Este pasaje es bastante interesante, porque presenta el caso de un error de traducción. Este error de traducción nos sirve de ilustración, no solo de lo importante que es leer el contexto, sino también del beneficio de comparar diferentes versiones de la Biblia. Aquí entonces, el contexto contiene la clave para entender el verdadero significado del pasaje de Marcos 7, 18 y 19. Primero notemos, el contexto revela el verdadero tema de este capítulo. Vean que ahora no es un versículo, sino de todo el capítulo. Veamos versículos anteriores. Leamos Marcos 7, 5. Marcos 7, 5. Para entender el contexto bajo el cual debemos enfocar y comprender Marcos 7, 18 y 19. El versículo 5 dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas, vean el contexto, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Vean el contexto, ¿sí? Vean la esencia del tema. No se está hablando de alimentos limpios e inmundos, sino que aquí claramente se lee, le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Sino que, vean cuál era el tema, sino que comen pan con manos inmundas. ¿Cuál es el tema allí? ¿Cuál es el tema dentro del contexto? Comer pan sin lavarse las manos. ¿Se dan cuenta? Qué importante es entender el contexto, porque así nos da el verdadero significado que debemos de tener. Comen pan con manos inmundas. Ese es el tema que se está tratando en los versículos 18 y 19 ahí.
Entonces, la pregunta no era si se pueden comer determinados alimentos inmundos que están prohibidos en Levítico 11 y Deuteronomio 14, ahí están. Estos son los animales limpios y menciona los de el mar, los que tengan escamas, los que no tengan escamas son inmundos. Bueno, pero vean allí, el contexto nos da el significado correcto. ¿Se dan cuenta que ahora estamos comprendiendo la Biblia? Ayudados por el contexto, entendemos mejor la palabra de Dios. Entonces, repito, la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesucristo no era si podían comer carnes limpias e inmundas, sino que los discípulos estaban preguntando por qué no llevaban a cabo el rito de la purificación ceremonial de lavamiento de las manos antes de comer. Ese es el verdadero significado ahí. Veamos el versículo 8 del mismo capítulo 7. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Se sigue ampliando el tema, se sigue comprendiendo el tema ahora. Con el versículo 5 y 8 que hemos leído, que nos muestran el contexto de los versículos 18 y 19 de Marcos 7, queda claro el tema de esta conversación entre Jesús y sus discípulos. Conociendo el contexto del pasaje, consideramos, recuerden, dos traducciones. Repito, en la versión Reina Valera de 1960, el versículo 19 termina con las palabras: esto decía, ¿quién decía? Jesús, haciendo limpios todos los alimentos. También revisamos rápidamente la revisión Reina Valera 1977, que dice simplemente en la última parte: purificando todos los alimentos. ¿Cuál de las dos traducciones se acopla al contexto? El significado claro es de esta traducción de la Reina Valera de 1977. ¿Por qué? Porque mediante el proceso digestivo el cuerpo asimila los alimentos y elimina las partículas dañinas o de polvo que puedan haber en los alimentos. Y esa eliminación va a la cloaca, como lo leímos ya. Vean entonces qué importante es esta herramienta. Cuando usted esté estudiando la palabra de Dios, tome en cuenta el contexto. Estos son los versículos anteriores y los posteriores a lo que está usted estudiando, y le va a abrir el entendimiento y vamos a comprender mejor la palabra de Dios. Recuerden, si el tema fuera animales limpios e inmundos, el capítulo 11 de Levítico y Deuteronomio 14 definen, ahí está la lista, qué debemos de comer y qué no debemos de comer. ¿Ya? Está allí entonces. La pregunta de los discípulos era sobre la necesidad de lavarse las manos antes de comer. El contexto nos alumbra, nos ayuda a entender claramente el significado del tema que estamos estudiando. Bien, qué importante es tener en cuenta esto. Repito, como estudiantes de la Biblia que nosotros somos. Un poco más. Veamos ahora Mateo 15. En Mateo 15 se habla del mismo incidente y se aclara mucho más. Vamos ahí. Mateo capítulo 15,
versículos 19 y 20. Vamos a Mateo, capítulo 15, versículos 19 al 20. Habla del mismo tema. Respondió Pedro, le dijo: explícanos esta parábola. Estamos, Mateo 15, versículos 19 al 20. 19 y 20. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Versículo 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Se dan cuenta lo claro que es la Biblia? Si tenemos en cuenta el contexto, es bastante claro y sencillo. ¿Sí? Del corazón, de la mente salen adulterios, maledicencias, todo lo que es idolatría, paganismo, de la mente del hombre. Pero aquí claramente dice que el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre en el aspecto espiritual. Vean qué importante es comprender el contexto del versículo que estamos estudiando. Aquí lo estamos ejemplificando claramente, ¿ya? Al tener en cuenta el contexto en que se encuentra la amonestación de Jesús, se despeja la confusión. Jesucristo no estaba rechazando ni anulando la ley de Dios sobre carnes limpias e inmundas. Jesucristo estaba diciendo que cualquier pequeña cantidad de polvo que vaya en nuestras manos o en el alimento que tomemos será eliminado como consecuencia del proceso de digestión. Eso es claro allí, pero teniendo en cuenta el contexto. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. En ciertas ocasiones es necesario tener en cuenta el contexto no solo de un versículo, sino es necesario tener el contexto de todo el capítulo o de un libro. Por ejemplo, Romanos 9, 30, 32. Vamos allá. En Romanos capítulo 9, versículos 30 al 32, leemos lo siguiente. Romanos 9, 30 al 32. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Bien, esta descripción clara allí. Ahora vamos a ver el contexto no de un versículo, sino de todo el capítulo o de todo el libro en este caso. Pablo describió la ley de Dios como el patrón divino de la conducta humana. Fíjense bien, Pablo está describiendo en toda la carta a los romanos el patrón divino de la conducta humana es la ley de Dios. Ya. Dios la ha dado para nuestro bien. Vean que ahora estamos viendo el contexto del versículo, no, de todo el libro de Romanos. Sigamos ahora allí en Romanos, pero en el capítulo 3,
Estamos viendo el contexto de todo el libro de Romanos. Romanos 3:20. Romanos 3:20. Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Comiencen a entender el contexto de todo el libro de Romanos en relación a la ley de Dios. Pasemos ahora a Romanos capítulo 7, versículo 7. Vean que estamos revisando el contexto de todo el libro. Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Vean el contexto del término de la ley de Dios dentro del libro de Romanos, amplio ahora. Versículos 3, 12 y 13 del mismo capítulo 7. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Vean bien entonces la comprensión que tenemos que tener de la ley de Dios. La ley de Dios es santa, justa y perfecta. En este mismo libro vemos, según el contexto del libro, que la palabra ley aparece en contextos diferentes. ¿Sí? Algunos que dijeron: guardemos la ley y vamos a ganarnos la salvación. Pero no, la ley nos apunta qué es pecado. ¿Sí? El contexto es bastante amplio ahí, pero vean que si utilizamos esta clave, revisando el contexto del libro, nos ayudará a evitar interpretaciones erróneas al estudiar la palabra de Dios. Hemos agotado la herramienta del contexto, pero usted como estudiante de la Biblia necesita otra herramienta. Y vamos a entrar a conocerla ahora. Como estudiantes de la Biblia necesitamos tener en cuenta todos los pasajes relacionados con el tema que estamos estudiando. Aprópiense de él. Usted necesita tener en cuenta todos los pasajes relacionados con el tema que estamos estudiando. Esta es otra clave importante para comprender la Biblia. Estudiar diferentes versículos relacionados con el tema antes de llegar a una conclusión. ¿Ven qué importante es esto? Tómenlo en cuenta. Repito, tome en cuenta todos los pasajes relacionados con el tema de estudio antes de dar su conclusión. Pablo dio un ejemplo notable, cuando estaba enseñando ciertas verdades acerca de Jesús. Él utilizó esta herramienta allí. Hechos 28:23. Hechos 28:23. Capítulo 28 y versículo 23. Vean ahí. Dice el versículo 23: y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada,
a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Vean ahí entonces. Para demostrar que Pablo estaba en lo correcto, Pablo estaba explicando cuidadosamente, detenidamente, los pasajes que tenían que ver con Jesús como el Redentor prometido. Pablo lo explicó analíticamente, con mucho cuidado a sus audientes, sobre el papel de Jesús como Redentor prometido. Esto nos indica que para entender correctamente un tema es necesario tener en cuenta todos los pasajes relacionados con el mismo. Aquí se aplica el principio que leemos en 1 Corintios 2:13. 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. 1 Corintios 2:13. Aquí se aplica ese principio. Vean, ¿qué dice este principio? En 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. Están llegando ahí. 1 Corintios 2:13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Ahora vean el principio, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ese es un principio importante para comprender la Biblia. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es lo que se lee allí. El carácter espiritual de la Biblia está descrito en Efesios 6:17. Efesios ahora, 6:17. Estamos viendo el carácter espiritual de la Biblia. Está descrito aquí en esta escritura de Efesios capítulo 6, versículo 17. Dice ahí, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, la palabra de Dios, que es bastante congruente con colocar lo espiritual a lo espiritual. ¿Sí? Ahí está. Tomad el yelmo de la salvación, leímos, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Podríamos decir, lo físico va a lo físico. Cuando examinamos estos versículos sobre el mismo tema, se pueden aclarar las doctrinas bíblicas, colocando lo espiritual a lo espiritual. ¿Ya? Es la experiencia de cristianos. Pero en muchas ocasiones, cuando dos versículos parecen contradecirse, la realidad es que no se contradicen, sino que se complementan. ¿Sí? No se contradicen, sino se complementan. ¿Ya? Porque cada uno de estos versículos es parte del relato. Vamos a un ejemplo. Lucas 14:26. Lucas 14:26. Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 26. No que dos versículos se contradigan, estamos en esto, sino que lo que hacen es complementarse. Y van a ver qué claro va a quedar esto a continuación. En Lucas 14:26 leemos: si alguno viene a mí. ¿Quién está hablando ahí en Lucas 14:26? Es Jesucristo. Bueno,
Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Muy bien. Textualmente, yo debo aborrecer a mi padre, a mi madre, a mis hijos, a mi esposa, para ser discípulo de Jesucristo. Eso dice aquí, ¿verdad? Veamos cómo se enfoca, tomando en cuenta el contexto, tomando en cuenta otros versículos para ver si se contradicen o se complementan. Muy bien. Jesús dijo, fíjense ustedes, si alguno quiere venir a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a sus hijos, a su esposa, no puede ser mi discípulo. Perfecto. Pero esta expresión, aborrecer, ¿qué implica? ¿Qué surge en su mente? Aborrecer a la familia, aborrecer a sus hijos, aborrecer a su esposa. Esto claramente contradice otras enseñanzas de Jesucristo. Veamos qué enseñó Jesucristo. Mateo 5, 43, 44. Mateo 5, 43, 44. Estamos en esta comparación de que si es que dos versículos se contradicen, ¿verdad? Pero no, se van a complementar. Vean ahora, Mateo 5, 43 al 44. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Vean esta enseñanza de Jesucristo. Está dentro del contexto del Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Vean ahora con claridad. Está Jesucristo enseñando. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Acuérdense que allá Jesús les dijo, el que no aborreciere a padre, madre, esposa, hijos, no puede ser mi discípulo. Ahora dice, oíste que fue dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora Jesucristo dice, pero yo os digo, está enseñando, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan. Vean lo que está enseñando Jesús aquí, que no debemos aborrecer a nadie. ¿Se entiende eso? Que no debemos aborrecer a nadie. Entonces, ¿cómo puede explicarse el pasaje anterior? Analizando los dos relatos como estamos ahora, sobre el mismo tema, podremos ver que de hecho armonizan, se complementan. Vamos a Mateo capítulo 10, versículo 37. Mateo 10, 37. Ahí leemos lo siguiente. Vean ahora, Mateo 10, 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Se contradicen o se complementan? El que no aborrezca a su padre, a su madre, a su esposa, a su hijo, leímos. Ahora aquí Jesucristo dice, el que ama más a su papá, a su mamá, a su esposa, que a mí, no es digno de mí. Ahora sí tiene razón, se complementan. Tenemos que amar más a Dios antes que todas las cosas.
Mi amor va a ser genuino a Dios antes que a mi esposa, antes que a mis hijos, antes que a mis nietos. Amo a Dios. Entonces seremos sus discípulos. Pero no está diciendo aborrezca, deseche, desprecie. Esa no es enseñanza de Jesucristo. Amar menos quiere decir. Es cuestión de prioridades. Piense. ¿Por qué no roba usted? ¿Por qué no adulteramos? ¿Será por amor a nuestra esposa? ¿O por amor a Dios, que dice en su ley, no adulterarás? La esposa queda en segundo nivel. Yo amo a Dios y por eso no adultero, no fornico, no robo, no miento, porque amo a Dios por encima de todas las cosas. Ese es el verdadero concepto. Entonces los versículos que estamos revisando no se contradicen, por el contrario, se complementan. Amar menos a los familiares que a Dios. A Dios tenemos que amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ánimo, por encima de todo lo demás. ¿Ya? Amar menos entonces, ¿verdad? El que no ame menos a padre, ahora sí, el que no ame menos a madre, a esposa, a hijos, que a mí, no puede ser mi discípulo, porque el amor entero va a ser hacia a Dios. ¿Se dan cuenta que las contradicciones desaparecen al comparar los pasajes? Claro que sí. Y como somos estudiantes de la Biblia, necesitamos tener estas herramientas, tener este conocimiento básico, porque va a llegar un día en que vamos a estar delante del trono de Dios el Padre y de Jesucristo. Y vamos a entregar cuentas de nuestra comprensión de la palabra de Dios. ¿Qué hiciste con la mina que te di? ¿La multiplicaste? ¿O la escondiste en un pañuelo? Necesitamos comprender la palabra de Dios en la forma correcta. Vean entonces que es importante. La Biblia no se contradice. ¿Por qué? Porque la Biblia está escrita bajo inspiración de Dios, bajo inspiración divina. Y leámoslo. Juan 10:35. Juan 10:35. ¿Qué dice Juan 10:35? Versículo 35. Juan capítulo 10, versículo 35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Eso me interesa ahí. La escritura no puede ser quebrantada. Es una afirmación de parte de Dios. Muy bien, entonces tenemos dos herramientas buenas para poder entender la palabra de Dios. Una herramienta más. Para entender la palabra de Dios debemos utilizar libros de consulta. Para entender la palabra de Dios debemos consultar libros de consulta, valga la redundancia, consultar. Lo dije así, ¿verdad? Con solo leer la Biblia alcanzaremos a entender todos los detalles que se nos dicen en las Escrituras. A veces no. La verdad es que tenemos que aumentar nuestro conocimiento de los personajes, de los lugares, de los acontecimientos bíblicos, ¿sí? Si aprovechamos el trabajo de aquellas personas que se han dedicado a analizar aspectos culturales, idiomáticos, históricos, arqueológicos de la Biblia. Vamos a aumentar nuestro conocimiento ahí.
Aproximadamente estamos entre 2000 y 3500 años desde que se escribieron las diferentes partes de la Biblia. Quienes las escribieron por inspiración divina lo hicieron en el idioma, en las condiciones de sus épocas, dentro de un rango cultural, dentro de un rango lingüístico diferente a lo que tenemos hoy, totalmente diferente. Debido a las diferencias culturales, lingüísticas, idiomáticas, los libros de consulta son útiles para poder entender la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. 2:15. Vea qué le aconsejó Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Pablo le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y vean ahora, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Vean. Entonces, así como un artífice utiliza sus instrumentos, utiliza sus herramientas que le van a ayudar a tener un trabajo más eficiente, nosotros también podemos y debemos aprovechar diferentes recursos que nos ayuden a entender mejor la Biblia. ¿Sí? Los apóstoles, además de citar frecuentemente las Escrituras, a veces citaban otras fuentes, ¿ya?, de información, con el propósito de aclarar el tema. A fin de que los filósofos atenienses pudieran entender un principio acerca de Dios, Pablo le citó a un poeta de Cilicia llamado Árato. Fíjense, Pablo citando a un poeta. Y esto está en Hechos 17:28. Hechos 17:28. 17:28, ahí dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas. Ahí está citando a un poeta de nombre Árato, no aparece allí. Vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Vean lo importante de citar o de utilizar libros de consulta. En igual forma, mencionando un libro de consulta, Judas, el apóstol, Judas citó de un escrito que se conoce como el libro de Enoc. No está en la Biblia, pero Judas lo cita como referencia que está utilizando libros de consulta. Judas, epístola de Judas 1:14. Ahí lo leemos. Judas 1:14. Vamos llegando ahí, Judas 1:14. Capítulo 1, versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares. Citas que se dan allí. Entonces, ¿lo debemos utilizar para entender mejor la Biblia? Sí, sí. Una herramienta más. Utilizar varias versiones de la Biblia para comprender mejor la Biblia. Es bueno, es aconsejable tener varias versiones de la Biblia, si es posible, adquirirlas por sus valores económicos, ¿ya? Es muy bueno consultar otras versiones,
Podríamos decir oficialmente en la Iglesia de Dios Unida, utilizamos como punto de referencia con mayor certeza la Reina Valera 1960. ¿Sí? Porque es la transcripción más fiel. Pero esto no quiere decir que la Reina Valera 77 no tenga aportes, que la Nueva Biblia Internacional también no aporte algo, sí nos enriquece. ¿Me entiende? Sí nos enriquece. Entonces, usted puede hacer uso de esas y otras herramientas. Y con ello va a crecer, va a comprender mejor la palabra de Dios. También podemos utilizar una concordancia de la Biblia. Una concordancia no es más que un listado alfabético de todas las palabras que aparecen en la Biblia. ¿Sí? Aparecen listados ahí. Usted busca una palabra en una concordancia y ahí localiza rápidamente cualquier versículo de la Biblia. Si fuera fe, busca fe y comienza a darle todos los versículos. ¿Es correcto? Claro que sí, enriquece. Recuerden que el tema es: debemos comprender la palabra de Dios. Entonces, ¿podemos utilizar concordancias? Sí. Enciclopedias o diccionarios también son útiles para nuestro estudio de la Biblia. Un comentario bíblico de determinado autor también lo puede usted utilizar, ¿ya? A veces los comentarios no tienen solo un volumen, tienen 1, 2 o 3, y esto implica costos y gastos que debemos hacer. Tener en cuenta entonces los antecedentes y las tendencias de los autores. Eso sí, en el apoyo bibliográfico, usted tiene que tener en cuenta los antecedentes y las tendencias de los autores. ¿Por qué? Porque hay muchos autores que atacan a Dios, que atacan la Biblia. Y usted puede estar leyendo esa literatura y se va a envenenar y va a adoptar también ese concepto y ese criterio. No, tiene que tener mucho cuidado en conocer el tipo de bibliografía que va a consultar. ¿Ya? Y al final, nuestras doctrinas fundamentales deben de acomodarse a lo espiritual conforme a lo espiritual. Esa es la regla ahí. Los escritos de los hombres no deben considerarse iguales a la Biblia. Ahí también hago este parangón, este llamado. Las concordancias, los diccionarios, etcétera, los comentarios bíblicos, los escritos de los hombres, no debemos considerarlos nunca iguales a la Biblia. Los libros de consulta son simplemente recursos limitados, ¿sí?, que utilizamos por su información, por la geografía, por la lingüística, por lo cultural, por lo histórico, pero nunca pueden sustituir a la Biblia. Ese es punto fundamental. Entonces, hermanos, para terminar, para comprender mejor la palabra de Dios, debemos, número 1, tomar en cuenta el contexto que revisamos ya. Para comprender mejor la palabra de Dios, número 2, debemos de tener en cuenta los pasajes relacionados con el tema. Para comprender mejor la Biblia, tenemos que hacer uso prudente de libros de consulta. Otras versiones de la Biblia, usar concordancias, diccionarios bíblicos y comentarios bíblicos, pero nunca sustituir un recurso bibliográfico a la palabra de Dios. Y recuerden que hemos de colocar lo espiritual en lo espiritual. Hermanos, entonces con estos recursos su estudio va a ser comprensivo. Usted va a salir de muchas dudas si sigue estos consejos fielmente. Y lo que queremos es crecer a la altura de la plenitud de la estatura de Cristo, que es nuestro máximo ejemplo.